Al inicio de la serie de Game of Thrones se nos presenta el personaje de Tyrion Lannister como un personaje sarcástico y gracioso. Parece alguien que está ahí más para ser el alivio cómico de muchas de las situaciones de tensión que como un personaje protagónico. Sin embargo, esta primera impresión no resulta ser más que una trampa, porque en el universo de Poniente, mientras la gente intenta sobrevivir con espadas, ejércitos, apellidos o fuerza bruta, Tyrion aprendió a sobrevivir con la única cosa que nunca pudieron quitarle, la palabra. En construcción de un personaje, este es Tyrion Lannister. Al principio de la serie vemos a Tyrion como un personaje gracioso, sarcástico y muy hedonista. Vive entre alcohol, prostitución, comentarios inteligentes y sarcásticos, y no parece ser alguien destinado a mover la historia ni a ser uno de los protagonistas de la misma. Pero desde el inicio se nos muestra una característica que hace que el personaje cobre mucha relevancia, y es que siempre está leyendo el mundo que lo rodea. Tyrion parece un personaje que no se toma nada en serio, pero esto en realidad es porque entiende demasiado bien el lugar que le dio el mundo. Al nacer siendo un enano, característica que es repudiada por toda la sociedad de Poniente, entiende que jamás se le será tomado en serio, ya que Tyrion no es odiado por algo en particular que hizo, sino por lo que es. Su discapacidad física marca cómo los demás lo miran. En Poniente la fuerza, la belleza, la guerra y el apellido pesan demasiado, y Tyrion tiene apellido, sí, pero no tiene ni fuerza, ni poder, ni estatus que lo respalden en este mundo, ya que toda su familia lo desprecia. Tywin lo ve como una vergüenza, Cersei lo odia y lo culpa de la muerte de su madre. Me parece más bien de que Tyrion aprende a reírse de sí mismo antes de que los demás lo hagan, y al final él no tuvo que cometer ningún crimen para que el mundo lo trate como el culpable. Lo único que le bastó fue nacer. Después de que Catelyn Stark secuestre a Tyrion llevándolo a Aeryn, básicamente con el objetivo de acusarlo y sentenciarlo por supuestamente haber sido él quien ordenó la muerte de Bran Stark, Tyrion, sabiendo que es prácticamente inevitable que lo condenen ya que no es un juicio justo, convoca un juicio por combate, y aunque él mismo sabe que sería estúpido que él mismo peleara, mediante su gran dialecto consigue convencer a Bronn que pelee por él salvándole la vida. Y aquí es donde vemos su primera masterclass de convencimiento, ya que utiliza el nombre de su casa, el oro, la fortuna y la riqueza de su nombre para poder salir de esta situación tan complicada. Y aunque su apellido en esta situación le ayudó, también es la que lo metió en esa problemática. Y aquí es donde Tyrion demuestra una de sus mejores habilidades: sobrevivir bajo presión. No gana por fuerza bruta, gana porque piensa mucho más rápido de quienes en ese momento lo quieren muerto. Pero es curioso porque de aquí a situaciones siguientes se ve como Tyrion no es una persona que desee volverse importante. De hecho, después de este secuestro quiere seguir viviendo su vida de ocio, pero el mundo lo arrastra hacia estos problemas. Después de esto vemos a Tyrion como mano del rey, pero a diferencia de lo que podría parecer, esto es un evento meramente fortuito. Llega a este cargo porque Tywin está ocupado en la guerra. Joffrey es un desastre que prácticamente provocó la guerra que ocurrió y las guerras consiguientes. Cersei no puede controlarlo todo y la ciudad entera está en crisis. Tyrion llega como un reemplazo temporal, pero aunque le dan poder por casualidad, lo termina usando mejor que todos. Empieza a dar órdenes en la ciudad, lee a la corte y entiende sus intereses, detecta traidores y entiende que gobernar no es mandar, sino evitar que las cosas exploten. Al ser un hombre simple, sin una natural ambición, eso le permitió ser de las pocas personas que entendió cómo funcionaba el poder y para qué servía realmente. De los capítulos más importantes en la obra podemos ver las constantes confrontaciones entre Tyrion y Joffrey, cómo Joffrey representa un poder sin límites y sin cabeza ni premeditación, la ambición cegada por humillar y castigar a los demás, por infundir miedo y obligar a los demás a subyugarse porque cree que tiene el derecho de. Mientras que Tyrion, a pesar de no ser un ser perfecto, se nota que tiene empatía, no disfruta de humillar a los demás ni está en su naturaleza como Joffrey, y se enfrenta en varias ocasiones a él utilizando su poder como mano del rey. Hay varios momentos destacables, como cuando evita que Sansa Stark sea desnudada en medio de la corte, o cuando lo abofetea después de que Joffrey haya ordenado asesinar a sus ciudadanos hambrientos, dándonos uno de los momentos con más aura de toda la serie. Han habido reyes crueles y han habido reyes idiotas, pero nunca nos habían maldecido con un cruel idiota como rey. ¡Puedo y lo hago! ¡Me atacaron! ¡A mí! ¡Te lanzaron mierda y decides matarlos a todos! ¡Están hambrientos, idiota! ¡Todo por la guerra que tú empezaste! ¡Le hablas a tu rey! Ahora le pego a mi rey.
¿Acaso se me cayó la mano? Uno de los momentos que me parece más importante y que desemboca el interés de Tyrion por adquirir realmente poder es tras la batalla de Blackwater. Porque después de que Joffrey demostrara ser completamente inútil y abandone el frente de batalla, Tyrion se hace cargo de comandar a las tropas. Tras una jugada buenísima y medida diezmando las tropas de Stannis Baratheon con el fuego salvaje, comanda las tropas al ataque después del desembarque de las tropas restantes de Stannis. Tywin Lannister no se encuentra presente en ese momento y nadie quiere que acuda porque está ocupado en la guerra en los demás frentes, mientras Tyrion sale a liderar y a conseguir la victoria de esa batalla. Pero ¿qué es lo que obtiene después de esa batalla? Tywin se queda con la gloria, haciendo ver como si fuera él quien obtuvo la victoria contra Stannis Baratheon. Tyrion queda herido, cicatrizado y apartado políticamente del poder. Tyrion salvó una ciudad que jamás iba a agradecerle haber sido salvada por él. Este me parece uno de los puntos más bajos del personaje, ya que pierde poder, pierde la posibilidad de que se cuente su versión y queda bajo la memoria colectiva de que fue otro quien obtuvo la victoria por la que él casi pierde la vida. Esto plantea una visión muy cruda que lo obliga a replantear sus objetivos, ya que si se equivoca lo condenan. Si salva la ciudad lo ignoran, si es útil lo usan y si estorba lo desechan. Aquí empieza a crear ese resentimiento hacia su familia y hacia el mismo poder en King's Landing que tarde o temprano lo orillan a tomar otras decisiones. Pero aquí llegamos al punto culmine donde el odio y el resentimiento de Tyrion llegan hasta un punto donde se desbordan. Tras la muerte del rey Joffrey es acusado de ser él quien lo mató, y más que un juicio se siente como una caza de bruja. Se hace todo lo posible para hallarlo culpable y se obvian completamente todas las rutas de quien fue el posible traidor. Para los miembros de la corte es fácil verlo como un monstruo. Cersei lo quiere muerto y jamás abogaría por él. Tywin lo usa políticamente y también lo ve como una manera de deshacerse de algo que le da vergüenza. Y la gota que derrama el vaso es que Shae lo traiciona en el peor momento posible. Lo acusa de ser él quien planeó toda la muerte de Joffrey y así básicamente sentenciándolo, haciendo que él estalle en ese preciso momento, insultando y diciéndole todas las opiniones ocultas que tenía a todos los miembros del poder de King's Landing. Voy a saltar toda la parte del juicio por combate, porque al fin y al cabo pierde y casi lo condenan a muerte de igual manera, entonces hubiera sido lo mismo. Aquí pasa uno de los momentos más impactantes en la historia de Tyrion. Y es que después de que sea condenado y antes de que se ejecute su muerte, su hermano Jaime lo ayuda a escapar conspirando con Varys. Y él, en lugar de simplemente huir con Varys, sube hasta el cuarto de Tywin encontrando a Shae semidesnuda. Después de eso acaba con ella. Toma una ballesta e encuentra a Tywin, al cual le dispara en 3 ocasiones con su ballesta. Y a pesar de que estos actos son claramente reprochables, se entienden por qué ocurrieron. La humillación, la traición y el dolor llegaron a un culmine en el cual se sobresaturó y fue la única manera que él encontró para desahogarse. Y fue la primera vez que vemos a Tyrion cometer un acto de brutalidad y violencia innecesaria. Esto me parece que le da mucha lógica al personaje, ya que los años de desprecio, humillación y vejaciones llegan a un punto en el cual lo sobresaturan y por primera vez lo vemos cruzando la línea. Y aunque no se trata de justificarlo, es importante analizarlo para ver su posterior deceso. Cuando llega a Essos, después de matar a Tywin, lo vemos roto, sin motivación y sin ganas de nada. Ni siquiera a pertenecer a esos vicios y gustos hedonistas a los cuales antes ejercía con naturalidad. Y mucho más de eso se le fue arrebatado todo. Ya no tiene casa, no tiene posición, no tiene su apellido ni un valor como persona. Y está en una situación mucho más vulnerable, porque es un mundo que lo desprecia por la condición en la que nació, pero sin un apellido que lo proteja. Y en Esos vemos esa posición vulnerable en la que de nuevo el don de la palabra lo ayuda a escapar. Casi acaban con él y lo venden por partes por ser un enano. Y de esa misma forma, leyendo el contexto, hablando, convenciendo y siendo útil, consigue llegar hasta Daenerys retomando su posición de poder, ya que ella necesitaba no un guerrero, no un noble poderoso, sino una mente política, alguien que se adapte y la ayude a mantener la calma en las situaciones más caóticas. Y esta es la razón por la que me parece un personaje tan bueno, ya que Tyrion no es interesante porque sea el bueno de los Lannister, es interesante porque es aquel de ellos que tiene más empatía, y a pesar de que posteriormente desarrolla deseo y manifiesta su odio, tiene una contradicción que lo hace demasiado congruente,
Quiere ayudar, pero también quiere ser reconocido. Es víctima de un mundo que lo trata con desprecio, pero también puede llegar a tratar con desprecio a otros. Y a pesar de que usa la palabra para sobrevivir, también puede llegar a herir y a afectar mucho más de lo que soluciona. Es la historia de alguien que, a pesar de ser despreciado desde su nacimiento, aprendió a abrirse paso con mucho más que solo fuerza bruta. Y es por eso que toma tan fácil el protagonismo de Game of Thrones, porque a pesar de que está rodeado de un mundo donde todos prepugnan honor, es el único que parece entender qué significa hacer lo correcto. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te parece interesante o quieres hacer alguna sugerencia de algún otro personaje el cual sea bueno analizar, de serie o película, anime, lo que sea, no olviden dejarlo en la caja de comentarios, estaré analizando, y si está muy malo el personaje, posteriormente hacer un video. No olviden suscribirse y darle like al video si les gustó. Y esto fue todo por el video de hoy. Hasta la próxima. Bye.